Pilar Riarte es profesora en la Universidad de Alcalá. Una de las razones por las que está hoy en las jornadas de empleabilidad es porque tal vez sea una de nuestras investigadoras que ha llegado a la universidad en los últimos años más brillante. Tiene un currículum de investigación que no necesito leer porque me lo sé de memoria. Yo trabajo con Pilar y la verdad es que a todos aquellos que os queráis dedicar de alguna u otra manera a la investigación, pues os aconsejaría que hablarais con ella en alguna ocasión, porque ella tuvo una beca de formación de personal universitario cuando terminó en la Universidad de Zaragoza sus estudios, pero ha continuado teniendo contratos en la escuela. En la Escuela Española de Roma, pero después de su trayectoria en la Escuela Española de Roma tuvo un contrato Marie Curie en la Universidad de Leicester, si no me equivoco, Pilar, es Sí, correcto, y con posterioridad se incorporó con un contrato Juan de la Cierva a la Universidad de Alcalá, y allí, tras un corto periodo de Juan de la Cierva, ganó un contrato talento de la Comunidad de Madrid, en un proyecto con el que también pude trabajar con ella, un proyecto magnífico, y ahora recientemente también, casi siempre incumpliendo los tiempos, porque es una persona que pulveriza lo que son los contratos, consiguió un contrato Ramón y Cajal, en la que creo recordar que fuiste la primera o la segunda. O sea, creo que con eso os digo todo de las posibilidades que para la investigación de esta universidad significa pues que Pilar esté con nosotros. Bueno, no, creo que se me nota que además somos muy amigos. Para mí un es un poco. placer siempre trabajar con ella en una profesión, la de la investigación, que siempre conlleva también mucho componente de ciertos sinsabores en algunos momentos por algunos sacrificios que tienes que hacer, de los que ella me imagino que hablará también a lo largo de su ponencia. Pues trabajar con una persona con esa honestidad y con esa capacidad, en nuestro caso, de tener una amistad tan honesta y poder trabajar tan intensamente, pues es siempre un enorme placer y lo llevo haciendo ya algunos años. Así que sin más, después de todas estas flores, os aseguro que merecidas, os dejo con Pilar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Manuel Castro su cariñosa, más que cariñosa presentación, porque efectivamente yo cuando llegué en el 2017 a la Universidad de Alcalá, pues tengo que reconocer que no tenía absolutamente ningún conocimiento de nadie ni de nada y llegué al área de arqueología y Manuel Castro, que ya estaba ahí trabajando, me ayudó en todo lo que pudo y más teniendo en cuenta, si cabe, que yo venía de haber trabajado mucho tiempo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y después en una universidad inglesa, y me había ido de España siendo licenciada, DEA, aquella cosa que ya no existe, y volví a una universidad en la que había grados, másters, y la verdad es que necesité bastante ayuda y tengo que reconocer que si no fuera por Manuel Castro no me hubiese enterado ni de la mitad. Así que de verdad muy agradecida por su presentación, pero efectivamente somos amigos, así que no sé hasta qué punto podemos tomarle en serio. Antes de continuar con la presentación, me gustaría también agradecer a todo el equipo de Canal haber pensado en estas jornadas, porque efectivamente yo creo que han venido para quedarse en el sentido de que muchas veces se nos acusa de dar unos grados muy pensados en el marco teórico, pero no de enfrentarnos a la salida laboral de nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces creo que este marco es ideal para que podáis saber o conocer al menos cuáles son las mejores opciones que tenéis para enfrentaros a vuestra vida laboral, ¿de acuerdo? Entonces quiero darle de verdad la enhorabuena a todo el equipo de Canal, como no a la decana, a la profesora Silvia Gumel, y como digo, a todo el equipo de Canal, porque es una gran iniciativa y para mí un honor cerrar estas jornadas. Así que espero que os guste la presentación y que lo más importante, que os sirva para algo, que de eso se trata. Voy a compartir el PowerPoint y si os parece, empezamos ya directamente. Bueno, sabéis que lo ha explicado Manuel, pero si no, os lo digo yo otra vez, soy arqueóloga y por tanto, cuando el equipo de Canal pensó en hacer estas jornadas, me encargó, como no podía ser de otra forma, que hablase del trabajo del arqueólogo, ¿no? De las excavaciones a los museos, intentar valorar
cuáles son las opciones que tenemos cuando salimos al mercado laboral. Es un tema interesante partiendo de la idea de que generalmente mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es nuestro trabajo, porque o bien piensan que tiene algo que ver con Indiana Jones, que no estaría nada mal, o los que son ya de generaciones más cercanas a la vuestra tienen que ver más con Lara Croft y con ese tipo de aventuras, ¿no? Es decir, para mí la arqueología efectivamente tiene una gran parte de aventura, tiene una gran parte de pasión, pero no os esperéis ni látigos, ni arcos, ni flechas, ni que nos persiga nadie, porque esas cosas no suelen ocurrir. Y eso es importante saberlo para no llevarse ninguna decepción. ¿Qué es la arqueología? Bueno, después del grado de historia o del de humanidades, todos sabéis que la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades del pasado a partir de los vestigios materiales. Es decir, nosotros, desde el pasado más remoto hasta la actualidad, estudiamos cómo se transformaron, cómo vivieron esas sociedades a partir de los contextos materiales, ¿no? Y por tanto, el registro arqueológico es la base a partir de la cual nosotros somos capaces de interpretar las sociedades del pasado. Eso significa que en nuestro trabajo tenemos diferentes metodologías, diferentes técnicas desde las que nos enfrentamos al trabajo y me gusta también destacar que una cosa que hay gente que no tiene a veces en cuenta y es que ahí también tiene una parte de físico, es decir, el que va a una excavación por primera vez descubre que sí, que hay una parte de laboratorio y una parte más cómoda, por decirlo de alguna forma, pero hay también una parte que tiene de pico, de pala, de carretillo, a una parte mucho más, digamos, de detalle, con cepillo, bisturí, y todo forma parte de la arqueología, que es importante tenerlo en cuenta cuando uno quiere elegirlo como una opción laboral. Me gusta especialmente, para acercarnos más a la idea de la arqueología y a lo que hacemos, pensar que de alguna forma somos detectives del pasado. Puede sonar un poco, no sé, un poco de película, un poco exagerado decir que somos detectives del pasado, pero es que efectivamente con unos vestigios, con unos pocos a veces artefactos o elementos materiales, tenemos que reconstruir cómo vivían esas sociedades del pasado. Y me gusta esta imagen de Barker que luego retoma Ruiz Zapatero para un artículo suyo, en la que de alguna forma, y un poco conectando con la conferencia anterior que habéis tenido, lo que hacemos es imaginaros una cinta de película antigua que tiene frames desenfocados, alguno falta, alguno está un poco quemado, y con eso tenemos que ser capaces de montarla y volver a crear un discurso con sentido en relación de ese pasado histórico. Antes de hablar de lo que son las principales habilidades laborales, yo creo que también es importante que hablemos de cuáles son las habilidades o las cualidades que se nos presuponen a los arqueólogos. Y creo que es muy importante porque cuando uno quiere valorar o definir una serie de objetivos profesionales, es importante que parta de un autoconocimiento. Es decir, yo defino mis objetivos profesionales un poco sabiendo qué tipo de competencias, de habilidades tengo y qué me caracteriza. Es decir, no puedo enfrentarme a todos los trabajos del mismo modo y conviene conocerse a uno bastante bien para definir el objetivo profesional. En este sentido, he elegido una serie de ideas básicas que yo creo que son importantes que conozcáis si queréis ser arqueólogos, ¿no? En primer lugar, y esto puede ser extensible a cualquier disciplina, hay que conocer la aplicación de las técnicas y los instrumentos de análisis más adecuados para caso de estudio. Hasta ahí, todos de acuerdo, y como digo, podéis utilizarlo para cualquier disciplina. También los protocolos de ejecución y también cuáles son esos protocolos de ejecución más adecuados para el trabajo de campo, sea excavación, sea prospección, sea recogida de muestras. Tenemos que ser capaces de manejar un abanico bastante amplio en esos protocolos de diferentes soluciones para enfrentarse al estudio y la investigación del patrimonio, ¿no? Y ahora venimos con cuestiones que traen más cola, ¿no? Digamos, también tenemos que ser capaces de realizar
documentos gráficos convencionales, como son planimetrías, topografía, cartografía o dibujo ilustrativo, que no artístico, ¿eh? Por favor, que no todos tenemos por qué tener una mano fantástica para ser arqueólogos. Pero este punto es importante porque muchas veces nos encontramos, sobre todo en primero, con alumnos que cuando estamos en la clase de arqueología nos dicen cosas como, pues que yo venía aquí a una carrera de letras y esto que me estáis contando no me parece de letras. A ver, efectivamente, la arqueología es una disciplina que se enmarca dentro de las humanidades, es una disciplina humanística y efectivamente se encuentra dentro de las facultades de Filosofía y Letras como grado, como estudio oficial, pero lo cierto es que tiene muchos puntos en común con otras disciplinas. Y para desarrollar nuestro trabajo es necesario que uno sea capaz de hacer una planimetría, que sea a manejar una estación total, que se digamos, defienda con la cartografía. ¿Tienes que ser geógrafo? No, pero te tienes que defender con la cartografía. Y por tanto, eso es importante que alguien que quiera ser arqueólogo lo tenga en cuenta. También es muy importante el trabajo en equipo. Y esto lo remarco especialmente porque hay gente con un perfil mucho más individualista que el trabajo en arqueología lo tiene más complicado porque, y esto es por ejemplo un tema que hemos hablado Manuel y yo muchísimas veces, a ver, la cuestión es que si os fijáis en los artículos científicos sobre arqueología publicados en los años 50, 60, muchas veces estaban publicados por un gran investigador y nadie más firmaba. En la actualidad, lo normal es encontrarnos grandes artículos firmados por 3, 4, 5 personas, incluso 10 en algunos casos, porque son grandes equipos multidisciplinares que estudian en conjunto el registro arqueológico. Y por eso, de verdad, si uno tiene un carácter más individual, que por favor no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, cada uno tiene el suyo. Simplemente lo que quiero decir es que si a uno no le gusta trabajar en equipo, es verdad que la arqueología quizás no sea la mejor de las salidas. El punto 5 y el 6, no penséis que esto ha sido una equivocación, he hecho que aparezcan los dos a la vez, porque están muy relacionados, ¿no? Tenemos que ser capaces de combinar recursos técnicos de otras disciplinas, de las que hablaremos a continuación, y usar herramientas informáticas, tanto las básicas, tipo el paquete Office, ¿no? De Word, Excel, Access, PowerPoint, vale, fenomenal, eso lo manejamos todos, pero también hay que saber manejar o al menos ser capaces de defenderse con programas, con software relacionados con sistemas de información geográfica, me da igual que sean oficiales con licencia como ArcGIS o OpenSUSE, eso da igual, con programas de dibujo como es AutoCAD, con programas 3D de reconstrucciones virtuales como 3D Studio, es necesario saber manejarse. En este sentido, también, hablando con los alumnos, en algunas ocasiones, nos traslada la queja de que efectivamente desde los grados no se cubren todas estas necesidades. Entonces, en primer lugar, y reconociendo que por supuesto los grados son susceptibles de mejorar y que nosotros como profesores de los mismos podemos entonar el mea culpa en el sentido de que podemos trabajar para mejorarlos, es cierto también que se presupone que vosotros cuando entráis en la universidad sois personas adultas. Y como personas adultas tenéis también que de alguna forma completar vuestra formación cuando es necesario. Es decir, a vosotros se da un grado reglado, pero hay cursos que ofrece la Universidad de Alcalá o incluso otras universidades, y además vosotros tenéis la suerte de estar en la Comunidad de Madrid, es decir, que hay muchísimas universidades que ofrecen un gran abanico de cursos de verano o de otros cursos que además en muchos casos ahora encima son online, que os pueden ayudar a completar esa formación. Yo insisto mucho en eso porque, por ejemplo, yo en mis tiempos, por decirlo de alguna forma, no soy tan mayor, pero bueno, hice un curso de Sistemas de Información Geográfica en el Instituto Geográfico Nacional, que es online y que lo siguen haciendo a día de hoy por un módico precio y que yo recomiendo que uno lo haga como primera aproximación. También hay cursos de dibujo en muchas instituciones, hay muchas opciones que uno tiene que experimentar y que, digamos, tener en cuenta siempre que la formación del arqueólogo es una formación bastante poliédrica, es decir, tiene muchas caras y en ese sentido
aunque repito que desde los grados podamos mejorar algunos aspectos de la formación que se os ofrece, por supuesto, eso es indiscutible. También es cierto que vosotros como adultos podéis completar la formación para hacer tener una formación de alguna forma, por decirlo con esta palabra que está tan de moda, holística, integral, que complemente lo que ya sabéis. De hecho, un poco la arqueología va precisamente de eso, ¿no? De la curiosidad. Y entonces, qué mejor hacerlo que completarlo con esos cursos. Yo, por poner un ejemplo, nunca quise dedicarme a la prehistoria. Tenía claro que me gustaba el mundo clásico y posclásico, pero en cambio, pues un verano me fui a un curso de arqueología experimental que estaba en relación con la prehistoria, porque precisamente quería ver qué era eso de la arqueología experimental, ¿no? Bueno, pues de alguna forma os insisto que no os quedéis con la formación reglada y que busquéis también otro tipo de formaciones que terminen de definiros como arqueólogos. Y por último, este punto casi más que para vosotros, que también es un poco un comentario para los arqueólogos que ejercemos la arqueología, valga la redundancia, por el hecho de que no tenemos nunca que olvidar que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un estudio del pasado insertándolo dentro de un contexto histórico. En el neopositivismo acuciante en el que nos encontramos, muchas veces nos podemos encontrar investigaciones llenas de datos muy interesantes, pero a los que les falta una interpretación histórica, y por eso creía conveniente añadirlo como punto. Volviendo a lo de recursos técnicos, no me quiero extender demasiado, pero para que veáis, uno desde la arqueología puede especializarse en arqueobiología. Hay másteres sobre arqueobiología para ser arqueobotánico o arqueozoólogo, o incluso es cierto que también desde la biología luego llegan a la arqueología, ¿no? Porque son diferentes aspectos que pueden tocarse. ¿Esto significa que tenéis que saber perfectamente decirme qué es las semillas que estáis viendo que son? Pues no, porque muchos arqueólogos no sabemos hacerlo, pero sí que tenéis que ser capaces de recoger esas muestras, de saber cómo hacer el tratamiento de tierras, la llamada famosa flotación, para poder recoger esas muestras, por ejemplo. Del mismo modo, no sois antropólogos, pero no se le va a pedir a un arqueólogo que sea capaz de definir qué tipo de enfermedades reumatoides tenía el cadáver de turno, pero sí se le va a pedir que sepa excavarlo, que sepa cómo enfrentarse al registro material de una necrópolis o interpretar una imagen aérea. Las imágenes aéreas, así como el GPS, que ahora utilizamos tantísimo, en principio no se crearon para la arqueología. Tuvieron mucho que ver con la cartografía y sobre todo con la cartografía militar, pero nosotros lo hemos adaptado porque efectivamente nos es muy útil. O, más últimamente, más moderno, trabajos con satélites. Esto es una imagen LIDAR impresionante en la que podéis ver la muralla, las puertas, la zona central del foro, la zona de suburbio del barrio exterior fuera de las murallas. También os digo, no os llevéis a engaño, no os creáis que el LIDAR es la panacea, es decir, es muy útil, pero bueno, esta foto que os he puesto aquí es precisamente porque es fantástica y es una maravilla para mostrar las posibilidades que tiene el LIDAR. Vale. Hemos visto cuáles son las cualidades un poco que se presuponen a los arqueólogos y ahora vamos a hablar directamente de lo que aquí nos ocupa, ¿no? Después de que hemos hecho ese trabajo de autoconocimiento, de saber qué habilidades, qué competencias tenemos, vamos a ver qué salidas laborales tenemos y utilizo para hablar de ella, de esas salidas, esta imagen de Harris de 1979, que está efectivamente retocada por Ruiz Zapatero, que divide la excavación en tres grandes fases, ¿no? La fase de trabajo de campo, la fase de estudios de gabinete, o de laboratorio y los resultados o productos, que suele ser lo que vemos en los museos, las publicaciones, los yacimientos visitables, ese tipo de cosas. Vale. Si nosotros tenemos esa imagen, podemos dividirla en relación con las salidas en dos grandes grupos. Un grupo, que es el grupo relativo al trabajo de campo y estudios de laboratorio, ¿no? Y otro gran grupo, que es el que tiene que ver con los productos, ¿vale?
En el primero de ellos, en el que tenemos tanto excavación como estudios de laboratorio, principalmente lo que nos encontramos es investigación arqueológica en contexto académico, que es a la que nos dedicamos, por ejemplo, Manuel y yo, investigación arqueológica en contexto o sector privado y docencia, como no, ¿no? Y un segundo grupo, que es otro tipo de actividades que tienen que ver con el producto y que es la conservación en museo, investigación arqueológica también en museos, gestión y didáctica de patrimonio y docencia. En los dos grupos vemos que aparece la docencia. Por ese motivo no me voy a repetir y la voy a dejar para el final únicamente, no la voy a explicar dos veces, evidentemente. Sí deciros que en la presentación os voy a añadir también unos pequeños vídeos, porque he hecho unas pequeñas entrevistas a colegas que se dedican a diferentes campos y que yo creo que pueden ser bastante ilustrativas, perdona, que no sé exactamente qué he dicho, bastante ilustrativas, para que veáis cómo ha sido su desarrollo profesional, cómo han llegado hasta ahí y a qué se dedican ahora, ¿no? Vamos a empezar con la investigación arqueológica en el sector académico. Vale, la investigación arqueológica en el sector académico tiene una condición sine qua non, que es la realización de una tesis doctoral. A ver, ¿existe la posibilidad de trabajar de técnico de investigación en universidades? A veces sale alguna plaza, pero es rarísimo, con lo cual la tesis doctoral la sigues necesitando. O a veces salen técnicos de investigación en el CSIC, pero vuelvo a repetir, son rarísimos. Entonces yo os voy a hablar de lo que es la investigación arqueológica en el sector académico por la vía normal, ¿no? Y uno tiene que hacer una tesis doctoral. Y yo recomiendo encarecidamente que cuando uno hace una tesis doctoral lo haga con una beca o contrato de investigación predoctoral. Vale. Primer problema que nos encontramos. Para tener una beca o un contrato de investigación predoctoral se necesita un expediente académico con unas notas muy altas. ¿Vale? Este es un tema que creo que es importante tratarlo, que es importante que lo tengamos en cuenta, que yo suelo decírselo a mis alumnos desde primero porque al final nos damos cuenta de que tenemos alumnos en tercero o en cuarto que son personas a lo mejor muy interesantes, con un perfil además que está perfectamente adaptado al mundo de la arqueología, pero resulta que en primero y segundo estaban un poco en las batuecas y realmente cuando empezaron a enterarse de qué iba el asunto fue en tercero y entonces en tercero y cuarto tienen buenas notas, pero ya no son suficientes para tener una buena nota media. Esto es un problema, no os voy a disimular. Es un problema serio porque así es muy difícil tener una beca predoctoral. Y si uno no tiene contrato predoctoral, es muy difícil poder hacer una tesis. ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno tiene que trabajar 8 o 10 horas al día y además tiene que hacer una investigación doctoral, pues se convierte en un campo bastante complicado. Por eso yo soy pesadísima con el tema de estudiar, porque sacar buenas notas es un buen pasaporte para obtener un contrato predoctoral. Dicho esto, ¿significa que si uno no tiene buenas notas no puede ser un buen arqueólogo? No, ni mucho menos, ni pretendo que todos quedéis con esa idea, pero sí con la idea de que las notas es una condición sine qua non para poder obtener un contrato predoctoral. Aquí os he puesto los del ministerio, que hay tanto FPI y FPU, formación de personal investigador y formación de personal universitario, a los que, como os digo, se accede por nota, y también puede uno completar un poco su currículum con becas de introducción a la investigación, como la que tiene la propia Universidad de Alcalá y que se piden en los últimos cursos del grado, o la de colaboración del ministerio, que son más prestigiosas. A ver, no es que, ¿qué pasa? ¿Es que es mejor la del Ministerio de Alcalá? Bueno, no es que sea mejor, simplemente es que se presenta más gente y entonces es más competitiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y convocatorias de becas de introducción a la investigación del propio CSIC. Esas son las tres opciones que hay un poco si uno quiere adentrarse antes de terminar la carrera en el sector académico. Vale, leemos la tesis doctoral, ya tenemos una tesis doctoral y se abre un gran páramo en el que uno empieza a plantearse muchísimas cosas de qué hago con mi vida, qué voy a hacer ahora, empiezas a echar todo tipo de contratos postdoctorales,
todo tipo de plazas de lo que salgan, en fin, os digo que es un periodo bastante duro, ¿eh? No conozco a nadie que no lo haya pasado un poquito mal después de la tesis, entre otras cosas también, porque llevas 4 o 5 años dedicado a una cosa en la vida, la defiendes, te ponen una buena nota, sales contento, pero al día siguiente te levantas y es una sensación de vacío tremenda, es ¿qué hago ahora con mi vida? Vale. En la Comunidad de Madrid tenemos el programa de atracción de talento, que como ha explicado Manuel, yo tuve esta modalidad, la modalidad 1, que eran investigadores ya senior que habían estado más de 3 años fuera de España. En mi caso yo estuve 5, estuve 3, bueno, en 5 en la etapa postdoctoral, en la predoctoral estuve con 2 o así más o menos. Fuera de España, como os digo, yo estuve 5, 3 en Italia y 2 en Reino Unido. Y luego hay una modalidad para jóvenes investigadores a las que se pide solo un año, ¿vale? Con un año en el extranjero es suficiente para poder acceder a este contrato, es un contrato prestigioso. Efectivamente, modalidad 1 es más prestigioso, entre otras cosas porque te pueden dar hasta 200.000 euros para realizar tu investigación y eso es un muy buen presupuesto de base para poder hacer un proyecto de investigación. Pero en cualquier caso, cualquiera de las dos son 2 modalidades a tener en cuenta si vosotros podéis optar a ellas. Luego están, como no, los contratos que ofrece el Ministerio. Está la Juan de la Cierva, que es un programa que tiene dos partes, una muy similar en la idea un poco a lo de talento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Juan de la Cierva para jóvenes que se llama Juan de la Cierva Formación, incorporaciones para los ya senior, que esta también es la que tuve yo, porque efectivamente también era senior. Y la última, que como ha explicado Manuel, es la Ramón y Cajal, que es la joya de la corona, es lo que todos esperamos, pues más que nada por el hecho de que son 5 años de contrato, pero más que eso, sobre todo que después hay un presupuesto para la creación de un puesto permanente, es decir, para tu consolidación definitiva en el sistema de investigación, en el sistema de universidad español. Yo me presenté a la convocatoria de 2018, ahí fue donde la obtuve y efectivamente, como ha dicho Manuel, fui la primera, pero la primera de 2 porque solo había 2 plazas para arqueología, ¿vale? Para que os hagáis una idea hasta qué puntos son muy competitivas. O sea, 2 para arqueología, 2 para prehistoria, 2 para medieval, así, ¿no? Entonces, efectivamente, como os podéis imaginar, pues son difíciles de conseguir, pero bueno, se puede hacer si efectivamente uno se esfuerza. Luego hay también opciones en Europa y además si uno quiere dedicarse a la investigación en el sector académico, que sepa que pasa por moverse al menos por Europa, si no dar el salto a Estados Unidos o a Australia o a otros lugares, ¿no? Pero en Europa tenemos los contratos Humboldt desde Alemania o el Leverhulme desde Inglaterra. Este Leverhulme es un poquito más complicado porque tiene que haber unos acuerdos, una serie de historias, pero en cualquier caso son contratos europeos que existen y que uno puede optar como postdoctorales. Y, cómo no, la Marie Curie, bueno, ahora Marie Sklodowska-Curie, porque incluye el apellido de soltera, como por otro lado debe ser, que es la joya de Europa, porque efectivamente, bueno, pues te abre muchísimas puertas. Yo no tengo duda, la disfruté entre 2015 y 2017, y no tengo duda de que el contrato que, digamos, cambió mi vida profesional fue ese contrato, porque como son difíciles de obtener, como tienes que pasar un panel de expertos bastante duro, es cierto que luego son un buen pasaporte para el resto de los contratos y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo por eso siempre a todos la gente que ha leído una tesis le insisto que intenté la Marie Sklodowska-Curie. También os digo una cosa, en este mundo uno coge el currículum y solo cuenta los éxitos, ¿no? en este tipo de contratos, pero lo cierto es que para que te digan que sí, te han tenido que decir muchas veces que no. Y se necesita también una fortaleza moral, porque eso no es, a veces hace mucho daño, pero que de verdad que sepáis que es lo habitual. O sea, lo habitual es que te digan muchas veces que no para que una vez te digan que sí. Y por tanto, cuantas más contratos postdoctorales eches, cuantos más proyectos hagas, más posibilidades tienes de que te den alguno.
Vale. Ahora, como os he dicho, os voy a poner una pequeña entrevista que le he hecho a una colega, a una compañera a la que le dirijo la tesis, que os va a hablar un poco de lo que ha sido su vida profesional hasta ahora. Son vídeos muy cortitos, entre 5 y 10 minutos, pero yo creo que son bastante ilustrativos para que no solo me oigáis a mí y veáis diferentes perspectivas. Voy a poner un momentito el vídeo. Relación a ellas viene de lejos, en concreto cuando estaba cursando educación secundaria. Sin duda, la asignatura de historia era la que más inquietudes me despertaba. Y la verdad es que siempre estuve atenta a todo lo relacionado con la historia de mi entorno. Pero lo cierto es que yo estaba realizando la especialización, si se puede llamar así, de ciencias en la educación secundaria. Me habían dirigido a ello o mal orientado en mi caso, hasta que por fortuna en cuarto de la ESO, además de tener un profesor de historia maravilloso, cursé la asignatura optativa de cultura clásica. Esa asignatura y en concreto su profesora me dieron el empuje definitivo para estudiar historia, que es lo que realmente me gustaba, con lo que realmente disfrutaba y lo que me originaba ciertas inquietudes para seguir creciendo, que al final es lo realmente importante. Fue en ese momento cuando empecé a descubrir la arqueología y a impregnarme de todo lo clásico. Y bueno, además del buen hacer de la docente, como anécdota, para terminarme de cautivar, nos llevó a varias excursiones. En primer lugar fuimos a conocer varios yacimientos de nuestro entorno, varios yacimientos arqueológicos de nuestro entorno. Y como viaje final de la asignatura, nos llevó a conocer la Mérida clásica. Asistimos también a una obra de teatro. Y de regreso hicimos escala en Madrid y fue mi primera visita al Museo Arqueológico Nacional. A pesar de cruzarnos media península en apenas 2 días y medio, tengo un grato recuerdo de todos esos días. En la actualidad sigo vinculada profesionalmente a la historia y a la arqueología. A día de hoy disfruto de un contrato predoctoral en la Universidad de Navarra, en la que realizo un proyecto a través de la arqueología donde estudio el poblamiento rural en el Valle Medio del Ebro, centrado en las fases posclásicas. Además, participo en varios... ¿Se ve ahora? Ahora sí. Vinculada profesionalmente a la historia y a la arqueología. A día de hoy disfruto de un contrato predoctoral en la Universidad de Navarra, en la que realizo un proyecto a través de la arqueología donde estudio el poblamiento rural en el Valle Medio del Ebro, centrado en... ¿Puedes subir un poco la voz, Manuel? Además, participo en varios proyectos Sí. de investigación vinculados a la arqueología. Entre otros, bueno, pues colaboro en un plan de investigación nacional en el que estudiamos la formación de la sociedad andalusí en el amplio territorio que abarca los dominios de Denia, Valencia y Tortosa. Ahora mismo estamos inmersos en la excavación y estudio de un asentamiento en altura ubicado en la sierra de Castellón. A nivel local, soy miembro de la Fundación San Roque, donde participo y colaboro activamente en temas relacionados con la cultura de mi localidad natal. El curso habitual de quienes disfrutamos un contrato predoctoral es postular nada más acabar la carrera, pero no fue mi caso. Yo me licencié en Historia por la Universidad de Zaragoza y quería cursar un máster de gestión de patrimonio cultural que ofertaba dicha universidad, un poco para ampliar el abanico de oportunidades que ofrece nuestra rama de estudios. A partir de entonces, hasta el contrato predoctoral, seguí formándome en materias afines a lo que había estudiado. Por ejemplo, realicé el grado de Antropología Social y Cultural, un máster de investigación arqueológica, bueno, entre otras cosas, ¿no? Dicha formación me llevó a disfrutar de varias becas y a darme el impulso necesario para enfrentarme al mundo laboral. En el mundo laboral no solo he tenido contratos relacionados con la arqueología, que es mi verdadera pasión, pero he tenido la fortuna de que todos estuvieran vinculados al mundo de la cultura. Por ejemplo, he trabajado como gestora cultural en varias fundaciones y museos. También he trabajado
en el mundo de la catalogación, tanto en documentación en archivos como de fondos arqueológicos en diferentes museos. Y bueno, y además he tenido diversos contratos como técnica arqueóloga en varios proyectos de investigación. No voy a indagar en lo que siempre se dice, que sin pasado no hay futuro, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva no cambiaría por nada lo que he estudiado, aunque muchas veces ejercer en el mundo de la investigación y la cultura sea muy complicado, ¿no? Bueno, pues falta de trabajo, precariedad laboral, trabas universitarias, y bueno, ¿por qué no decirlo? Es un trabajo bastante sacrificado. En arqueología muchas veces no existen horarios y otras tantas nos tenemos que desplazar fuera de nuestro lugar de residencia por días, semanas, meses, incluso años, ¿no? Pero bueno, lo que más me realiza de mi trabajo, sin duda, y lo tengo muy claro, es que me permite estar en continuo aprendizaje, ¿no? Y bueno, si en un futuro no puedo estar vinculada profesionalmente, sé que siempre voy a estar vinculada de alguna otra forma. Sí, comparto yo ahora mi PowerPoint otra vez. Tenemos que ir muy sincronizados. Sí, disculpa, Nada en absoluto. No sé si es que el problema lo estaba generando mi ordenador. Bueno, en cualquier caso, como os ha dicho Marta, bueno, habéis visto que ha terminado diciendo, no sé si podré trabajar de ello. Eso es un sentimiento que un poco nos pasa a todos, ¿no? Que llega un momento que como vas pasando de contrato en contratos, que además suelen ser contratos breves, de 2 años, de 3, yo el contrato efectivamente más largo que voy a tener en mi vida, antes de espero ya tener un puesto permanente, es San Ramón y Cajal, que son 5, pero habitualmente son 2 o 3 años como mucho. En cualquier caso, lo que me ha parecido muy interesante que ha remarcado y que es importante que tengáis en cuenta si queréis dedicaros a este campo y en el sector académico, es que vais a tener que salir de vuestra casa. Es decir, la movilidad internacional es fundamental y sin ella no hay carrera de investigación. Entonces, os pongo mi ejemplo simplemente porque lo conozco bien, pero yo, no por otro motivo, no porque sea ejemplo, pero quiero decir en el sentido de que yo estuve 5 años de postdoctoral en el extranjero y anteriormente, cuando estaba en la fase predoctoral, estuve 2 años en total, entre 1 año y medio en Bolonia, unos meses en Burdeos, etcétera, etcétera. Bueno, incluso estuve 1 año, que no es extranjero, pero estuve también 1 año en la Universidad de Barcelona, hasta que acabé discutiendo, presentando mi tesis en 2011. Vale. Dejamos el mundo académico y pasamos a otro sector que también es una salida laboral que hay que considerar, que es la investigación arqueológica en el sector privado, que concretamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, está bastante bien organizada en torno al Colegio Profesional de Arqueología de Madrid, que es parte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras, y que incluso tienen sus propias reuniones como la Convención de Instituciones, Empresas y Colectivos de Arqueología. Vale. ¿En qué consiste el trabajo de arqueólogo de empresa? Sabéis que nosotros nos movemos siempre en el marco de la Ley 1685, la Ley de Patrimonio Histórico Español 1685, en la que por fin se reguló las actividades de arqueólogos en relación con obras en centros históricos, en catedrales, y siempre tiene que haber un arqueólogo, ¿no? Y es cierto que casi siempre este tipo de obras son subcontratas que desde las instituciones locales, ayuntamientos, por ejemplo, se dan a empresas. ¿Cuál es el trabajo del arqueólogo en este caso? Fundamentalmente es el seguimiento de obras, ¿no? Seguimiento de obras que puede ir de algo tan dispar como la imagen de la calle que estáis viendo, que están excavando, a la restauración de una catedral o al seguimiento de la obra para la construcción del AVE, ¿no? Incluso cuando construyeron el AVE para la Meca, incluso pidieron arqueólogos para llevarse para allá, para que os hagáis una idea. En cualquier caso, es un trabajo en el que bueno, podéis acceder, pero que sepáis también que es un trabajo que en algunos, a veces, no siempre, puede estar un poco precarizado. De hecho, si leísteis El País ayer, salió precisamente una noticia que hablaba precisamente del hecho de
los sueldos, de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, porque para que os hagáis una idea, un ayuntamiento ofrece una excavación, se presentan 3 o 4 empresas y evidentemente, pues como en todos los sectores, se lleva al final la contrata la que ofrezca el presupuesto más barato. No obstante, no pretendo deciros que no es una opción, es una opción a tener en cuenta. De hecho, hay gente incluso que decide montarse su propia empresa, juntarse varios arqueólogos y montarse su propia empresa de arqueología. En la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, aunque operan también en otras partes del territorio nacional, hay empresas importantes como Arkex, Saudema, Baraca, Lure, lugares a los que desde luego podéis echar vuestros currículas si queréis probar la arqueología desde el sector privado. Bien, hemos visto, ¿no?, cuál es, desde esa pequeña imagen que os he enseñado de cómo podemos dividir el trabajo del arqueólogo en 2 grandes fases, ¿no?, el trabajo de excavación y laboratorio y el de los productos. Ahora vamos a pasar al de los productos. Os he dicho, lo vuelvo a repetir, que la docencia aparece en los 2 campos, pero que la dejo para el final. Vale, en los productos el trabajo que destaca sobremanera, sin duda alguna, es la conservación en los museos. La conservación en los museos es una actividad fundamental para el mundo en el que vivimos, una gran salida profesional si uno está dispuesto en muchos casos a estudiar mucho para la oposición, pero como veis, me gusta esta definición de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, que dice que los museos no solo conservan, sino que también participan en la definición museológica de los centros, en el planteamiento museográfico de la exposición, diseñan programas de investigación y difusión y campañas de captación de recursos de cara a su proyección pública. Posiciona a la institución en las redes sociales y trabaja en principios de sostenibilidad. Todo eso lo hace un conservador de museos y, como os digo, hay 2 vías fundamentales para entrar a trabajar en un museo: o mediante oposición. Oposiciones normalmente la gente estudia unos 2 o 3 años hasta sacarla, y o la otra opción es como contrato como personal laboral, que es como concurso oposición, ¿no? Dentro del ámbito museístico hay un escalafón dividido en 3 partes, ¿no? Facultativo, ayudante y auxiliar. Desde luego, siendo facultativo el más alto y el auxiliar el más bajo. Se puede optar a las 3 oposiciones, aunque es verdad que las de auxiliares parece que están saliendo menos, pero en cualquier caso es una opción a tener en cuenta y que juega un rol muy importante luego el consumo que vamos a hacer del patrimonio. De hecho, os he puesto también, porque creo que es importante, que sepáis que los museos investigan, que si uno quiere hacer investigación también lo puede hacer desde un museo. Es decir, ya la ley 1685 que os he nombrado antes recoge que los museos son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, ¿de acuerdo? O sea, no es una novedad, pero es cierto que luego se ha ido reforzando la idea, como por ejemplo en el Real Decreto del 87 sobre museos de titularidad estatal, donde te dicen que las funciones, la primera es conservar, catalogar, restaurar, exhibir, y la segunda es la investigación, ¿de acuerdo? Por tanto, no descartéis que si empieza a trabajar en un museo, una parte fundamental de vuestro trabajo sea precisamente la investigación. De hecho, Manuel, tengo un pequeño vídeo que a ver si lo puedes poner, que le encargué a Rafael Sabio, que es un conservador de uno de los museos más importantes de España, que es el Museo Nacional de Arte Romano, y que os va a hacer una pequeña explicación de lo que ha sido su trayectoria, que creo que puede ser interesante para que lo veáis. ¿Se ve? ¿Se ve? Y se oye bien. Como veis aquí, la presentación es un poco más profesional. Mi nombre es Rafael Sabio y soy conservador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
¿Por qué estudié historia o arqueología? Realmente, he de confesar que para una persona que se ha criado en los años 80 del siglo XX, sería una hipocresía negar que ha podido tener algún tipo de influjo el cine de aquel periodo. De cualquier modo, y bromas aparte, yo recuerdo desde mi infancia haber estado manoseando ciertos temas históricos que causaban especial atractivo para un niño, como podía ser Egipto, las culturas prehispánicas, fundamentalmente de América Central y América del Sur, Roma y la Edad Media. Eso, de cualquier modo, no tiene por qué ser de un modo determinante el motivo por el cual una persona acabe dedicándose profesionalmente a esta cuestión. Hay muchas personas que han sido influidas por unas mismas circunstancias. Pero sí recuerdo cómo durante el instituto, cuántas personas nos habrá pasado que un profesor, especialmente ducho en la materia, te haya vuelto a llamar la atención sobre el tema, las cuestiones de la historia o de la arqueología, la historia del arte, cualquiera de estos ramos, con una especial habilidad. Y de este modo te haya inspirado para afrontar los estudios en algunas de las carreras asociadas a todas estas disciplinas. ¿A qué me dedico ahora? Actualmente, como ya he dicho, soy conservador en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Un conservador, que en inglés es un oficio descrito bajo el término curator, en realidad en nuestro país antiguamente era definido como arqueólogo, como anticuario. Ha tenido muchos cambios de denominación a lo largo de las épocas. Pero si quisiéramos describirlo del modo más fiel posible, podríamos decir que se trata de un técnico especializado en los museos. Estos técnicos, dedicados en exclusiva a atender las diferentes funciones derivadas de un museo, pueden atender a las 4 especialidades básicas, los 4 departamentos básicos en los que se divide una de estas instituciones, funcionalmente hablando. Una sería la documentación de las piezas, incluido su ingreso, poner el número de inventario. Otra, la conservación, intentar favorecer que estas piezas se encuentren en un medio óptimo para su preservación o, en su caso, restaurarlas. En tercera instancia se encontraría la investigación de los fondos adscritos al museo, y en cuarto lugar nos encontraríamos con la difusión, esto es la proyección social del museo, mostrando al público bien sus piezas, bien diferentes contenidos relacionados con las mismas. Los conservadores nos solemos especializar, dependiendo del museo, en una de estas 4 funciones, cuando no también en el contenido de las propias colecciones vinculadas al museo. ¿Cuál ha sido mi trayectoria hasta llegar al trabajo que desempeño en la actualidad? Tras el instituto comencé a cursar los estudios de Historia del Arte, puesto que realmente fue la vocación que inicialmente me fue inspirada por aquel profesor del que hablé anteriormente. De cualquier modo, a lo largo mientras cursaba estos estudios, me fui dando cuenta de que mi verdadera vocación se inclinaba más hacia el estudio de la historia y de la arqueología, que de algún modo venía ya contenida en la propia carrera de Historia del Arte, en todas aquellas asignaturas dedicadas a la historia del arte de las civilizaciones antiguas. Siempre el enfoque es más arqueológico que otra cosa. De cualquier modo, por aquel momento, los planes de estudios contemplaban que se pudieran
cursar lo que se llamaban asignaturas de libre configuración. Muchas de estas las fui ya encaminando al ramo de la historia. Fui cogiendo preferentemente asignaturas relacionadas con la carrera de historia. Y en el momento de concluir mis estudios, iniciarme en lo que vulgarmente se conocía como tesina, por aquel entonces eran los diplomas de estudios avanzados, actualmente se corresponde con el máster. Directamente me inscribí en el programa asociado a arqueología, donde realicé numerosas asignaturas enfocadas ya al estudio de los periodos antigüedad y la tardía antigüedad dentro del ámbito hispánico, y más particularmente Roma. Tras ello, decidí, presenté el diploma, el trabajo por el que se obtenía el diploma de estudios avanzados, y fue un encuentro casual con una antigua compañera el que me motivó a realizar estas oposiciones. Me sugirió esta posibilidad. Realmente las plazas no eran muchas, y menos por aquel entonces, pero era una salida bastante atractiva. Fue una de las cosas que parecía plantear la carrera que habíamos cursado juntos, como podían ser las excavaciones arqueológicas, para aquel entonces todavía en boga, pero siempre pensé que podían estar de algún modo acechadas por la crisis inmobiliaria que se iba a cernir sobre el panorama español, o también profesor de instituto, profesor de universidad. Es una salida más, me resultó atractiva e inicié las oposiciones. Estuve opositando, para los que se quieran hacer una idea de lo que realmente se tarda en esto, unos 2 años y medio. Hay gente que lo consigue en menos, hay gente que lo consigue en más, pero realmente yo pienso que quien inicia este empeño acaba consiguiendo entrar en el cuerpo de conservadores, el de ayudantes, el de auxiliares, los diferentes cuerpos relacionados con los museos. ¿Qué es lo que me realiza del trabajo que hago? He ido pasando por diferentes departamentos. Estuve muy vinculado con el proyecto por el que se pretendía construir un nuevo edificio para alojar las colecciones tardoantiguas del museo, mal llamado Museo Visigodo de Mérida. Finalmente no se llevó a cabo por culpa de la crisis inmobiliaria, pero bueno, es un proyecto que me atrajo bastante por aquel momento y ya me hizo tomar contacto con las colecciones. Desde entonces, aunque he pasado por los departamentos de restauración, que también me resultó muy atractivo, o el de difusión, y también he estado involucrado más indirectamente con los de investigación y el de documentación, realmente puedo decir que mi vocación y mi motivación dentro del museo ha acabado siendo el tener contacto con las piezas. Hay otras personas que prefieren quizá actividades más relacionadas con el ámbito divulgativo. En mi caso, me gusta catalogar estos fondos, me gusta distribuirlos en los almacenes, darle coherencia a las colecciones e investigar sobre los mismos. Y el museo en el que trabajo, debo agradecer que me permite realizar todas estas funciones con libertad. Actualmente trabajo, de hecho, en el departamento de documentación. Muchas gracias, Manuel. Vuelvo a compartir. Vale, estoy compartiendo ya ahora. ¿Veis el PowerPoint, verdad? Sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, habéis visto, antes hemos visto a Marta Pérez Polo, que como os digo está terminando la tesis doctoral. Ahora es Rafael Sabio, un conservador como os digo, uno de los museos más importantes de España, que os ha mostrado un poco la realidad. ¿Os acordáis que antes había dicho yo que se tardaban 2 o 3 años y efectivamente tardó 2 años y medio? Es normalmente el tiempo que uno le dedica a una posición de museos. Soy consciente de que es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que luego es un trabajo muy gratificante el poder trabajar directamente con colecciones, tocar directamente esas colecciones y esos vestigios del pasado. Yo
siempre digo que una vez he bajado a los almacenes del Arqueológico Nacional y es una experiencia que no me olvidaré nunca, esa posibilidad de tocar de cerca y ver de cerca y la posibilidad, bueno, pues de estudiarlos, catalogarlos, que es lo que hacen en estos museos. Vale, hay otra opción que es la gestión didáctica del patrimonio, ¿vale? La gestión didáctica del patrimonio no me quiero extender demasiado porque he visto la conferencia que dio Felipe Vidales y efectivamente no voy a aportar muchísimo más, pero sí que me gustaría señalaros unas pequeñas cosas desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Y es que efectivamente he utilizado esta definición de Ballart y Juan porque creo que es muy útil, ¿no? Dice, conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas. Me gusta esa definición, sobre todo porque remarca las exigencias sociales contemporáneas, que es realmente lo que se hace desde la gestión y didáctica del patrimonio. Es decir, uno de los problemas que tenemos los arqueólogos y que algunas veces, de hecho, en el artículo que os decía que salió ayer en El País, de soslayo se comentaba, es que a veces no sabemos explicar a los demás la necesidad de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando se nos dan grandes cantidades de dinero para un proyecto, bien sea estatal, de la UNESCO o local, hay gente que dice, bueno, sí, ¿para qué dedican el dinero para eso y no lo dedican para otro, ¿no? Entonces, desde gestión y didáctica del patrimonio, cumple una función fundamental que es devolverle a la sociedad y mostrarle a la sociedad para qué vale esa investigación. De hecho, en este cuadrito que he montado aquí, se llega bien a la idea, ¿no? Porque si os dais cuenta, el centro de todo es el patrimonio y al patrimonio podemos rodearlo por la investigación, protección, conservación y de ahí llegar a difusión y didáctica, o la otra forma es directamente de investigación y llegar a difusión y didáctica. No es casualidad que en los últimos años me da igual que presentes un proyecto a nivel europeo que un proyecto a nivel local, que la parte de difusión y de alguna forma de devolución a la sociedad actual, por eso me gustaba esa definición, es capital para que, digamos, la sociedad sepa apreciar nuestro trabajo. Vale, desde la gestión didáctica del patrimonio, en la gestión del patrimonio cultural tenemos 4 ramificaciones fundamentales, ¿no? La gestión institucional y científica y la educativa y turística. La institucional y científica se hace casi siempre desde lugares a los que se accede a partir de una oposición. Me da igual que sea Instituto de Patrimonio Cultural, me da igual que sea plazas que salen de vez en cuando para arqueólogos, pues en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en la Comunidad de Madrid, no es que salgan muchas, pero alguna vez salen, o desde las universidades, pero sí que es cierto que hay un campo que es la gestión educativa y turística muy importante y que se hace muchas veces desde el sector privado. En relación con la didáctica del patrimonio, y aquí el mayor especialista es Joan Santacana, os dice que, de nuevo, que la intencionalidad es que seamos capaces de que la mayor parte de los ciudadanos puedan interpretarlo y comprenderlo, ¿no? Y me gustaría mostraros un caso muy exitoso de una empresa privada, que es Arqueología y Didáctica, que son 2 jóvenes arqueólogos que luego además han obtenido el sello de calidad de Startup de la Universidad de Zaragoza, pero son 2 arqueólogos que conozco de cuando yo estudiaba, ahora diréis, porque he dicho jóvenes entonces, bueno, para mí siguen siendo jóvenes, en cualquier caso, hicieron esta empresa, que veréis, creo que es una idea fantástica para que veáis que dándole vueltas a la cabeza se puede llegar a buenas ideas, ¿no? Lo que pensaron es que el pecio de Uruguru, que seguramente hayáis oído hablar de él, que es probablemente uno de los pecios más famosos del mundo de la Edad del Bronce, sería fantástico poder de alguna forma verlo de cerca. Entonces lo que hicieron fue una maqueta a escala real del núcleo central del pecio que instalan en piscinas y van llevando a grupos de colegiales, de institutos, para que se sumerjan y recuperen esas piezas arqueológicas y luego hagan un simulacro de
de investigación, ¿no? Es un proyecto fantástico. El pecio, esa gran maqueta, se instala en piscinas, pues, por ejemplo, en la piscina de los bomberos o en piscinas municipales a la que luego pues, acuden institutos o colegios, y ha acercado a muchísimos escolares la arqueología subacuática. No se han quedado ahí, han continuado trabajando y, bueno, pues por ejemplo, tienen un programa de metalurgia en la edad del bronce, de metalurgia en la edad del bronce, o este que me parece especialmente también bonito, que es el de pinturas rupestres, en el que no solo han recreado un abrigo donde llevan a los... Sabéis que muchos de estos abrigos están en lugares, por ejemplo, en Aragón, que hay bastantes en el cañón del río Vero, lugares difícilmente accesibles para niños, ¿no? Entonces, bueno, han hecho estos moldes donde directamente se pueden acercar a los niños y ver incluso a veces cómo esos prehistóricos jugaban con los relieves de los abrigos para colocar sus dibujos y darles mayor sensación de movimiento, e incluso les ponen a crear sus propios pigmentos naturales para que sepan bueno, pues en qué consistía ese trabajo, cómo obtenían esos pigmentos y cómo los utilizaban, ¿no? Una opción, digamos, a las que ellos mismos han llegado. Ya para terminar, porque no quiero poner más vídeos porque vamos un poco mal de tiempo, os voy a poner el vídeo de uno de los dos fundadores, ¿vale? Que también le hice una pequeña entrevista. Uno de los fundadores es Andrés García Adilla, el otro es Héctor Conget. Y Manuel, si no te importa, pones el vídeo de Héctor y ya no te doy más la paliza con los vídeos. Vale, ahora mismo lo hago. Un momentito, por favor. Hola, me llamo Héctor Conget y me dedico a la arqueología desde el ámbito de lo privado, a la arqueología y a la divulgación. Me han pedido que hable para vosotros. Para mí es un honor y que sepáis que si tenéis alguna duda, pregunta a posteriori, no dudéis en contactarme. Os ayudaré en todo lo que pueda. Bien, ¿de dónde sale mi pasión por la historia y por la arqueología? En el caso de la historia, a mí siempre me ha apasionado desde muy pequeñito el mundo griego. La mitología en concreto, la mitología griega para un niño de 7, 8, 9, 10 años es impresionante, ¿no? Ver una familia de dioses que juegan con los destinos humanos de esa manera tan amoral, ¿no? Tan salvaje. Eso es muy honesto, de verdad se entiende que es muy honesto y es muy atractivo al mismo tiempo. Me lo sabía todo, la familia de los dioses, todos sus avatares. De hecho, en un viaje que hice con mis padres, interrumpía la guía y me colaba por todos los túneles del templo de Apolo en Delfos. En fin, que viene ya de lejos. Luego ya cuando me matriculé en la carrera de historia, un poco a desgana. En esos momentos me interesaba tocar la guitarra, aprender a conducir, bueno, hacer otras cosas. Pero me matriculé y fue un acierto porque me permitió conocer a un profesor bueno, especialmente en el departamento de Ciencias de la Antigüedad. Me permitió aprender a manejar la biblioteca, cómo funciona la biblioteca, todo lo que ofrece. Me volví un poco ratón de biblioteca y también me permitió estudiar un año allí en Grecia y ver de primera mano ese mundo. En cuanto a la arqueología, aunque fui a una excavación de estudiante, no me atraía la materialidad de las cosas tanto como me atraía la parte textual. Pero fue gracias a mi socio, con el que todavía comparto destino, que cuando coincidimos en los cursos de doctorado, me metió el gusanillo de la arqueología. Bueno, actualmente soy socio cofundador de la empresa Arqueología y Didáctica, con Andrés García Adilla, mi socio. Los dos empezamos este proyecto que ha sido avalado por la Universidad de Zaragoza mediante el sello Startup en 2014, a partir de un proyecto concreto de divulgación. Es decir, no somos una empresa técnica de arqueología, sino que nos hemos centrado en la didáctica y en la divulgación. Cogemos
planteamos un problema arqueológico, metodológico, y lo convertimos en un espacio didáctico. Eso es lo que fundamentalmente es lo que hacemos. El primer proyecto con el que se fundó la empresa se llama Ulburun, un naufragio en tu piscina, y es una recreación exacta de la zona nuclear del yacimiento del Pecio de Ulburun, un barco hundido de la Edad del Bronce en la costa de Turquía. Lo hemos recreado exactamente y lo llevamos de piscina en piscina, y los participantes pueden sumergirse en él, en la piscina, porque lo metemos debajo, rescatar los objetos, plantear preguntas a los objetos y aprender lo que es el contexto, ¿no? Una ventaja que tienen nuestros espacios didácticos es que son itinerantes, no están sujetos a un yacimiento concreto, sino que nosotros hemos elegido un problema, un yacimiento, una problemática que nos interesa, que nos parece que tiene potencial, y a partir de ahí desarrollamos ese espacio didáctico. Otros espacios que tenemos son el universo del bronce, que habla sobre la arqueología experimental y sobre la metalurgia del bronce, de la edad del bronce, el origen del hombre, sobre la hominización, y el arte rupestre del arco mediterráneo. Podéis consultar más información de estos proyectos en nuestra página web, por favor, naufragioentupiscina.com. Actualmente estamos muy ilusionados con un proyecto en Bardenas Reales, porque fuimos allí a hacer nuestra actividad del universo del bronce, y allí tienen la datación de bronce, una de las dataciones de bronce más antiguas de la península ibérica, y les planteamos un proyecto integral en el que íbamos a investigar esos restos de metalurgia para convertirlos en una actividad derivada del universo del bronce, pero específica de los vestigios que tienen ellos allí en Bardenas Reales, para los centros, para los centros educativos de los concozantes. Cuando terminé mis estudios de licenciatura, no tenía muy claro lo que iba a hacer, pero me salió la oportunidad de trabajar en una librería. Y yo tenía esta idea romántica de lo que era trabajar en una librería rodeado de libros y de conocimiento y de laberintos. Pero bueno, pronto se derrumbó. Primero porque me gastaba la mitad del sueldo comprando libros, y después porque me di cuenta de que estuve trabajando allí casi 2 años, pero me di cuenta de que estaba sustituyendo a otra persona mientras pensaba lo que iba a hacer con su vida, y entonces cuando esa persona decidió que quería volver a la librería, bueno, a mí me echaron. Lo cual, bueno, fue una lección de vida tan potente como la que nos cuentan los mitos griegos. Después de esta experiencia de la librería, me apunté al curso de actitud pedagógica con la no muy firme intención de presentarme a las oposiciones de profesor, y también a los cursos de doctorado. Ahí entré en contacto hice buenas migas con mi socio, teníamos planteamientos comunes, él y yo hicimos, ese fue el momento en el que todo se fraguó. Después me llamaba esporádicamente para trabajar con él en el Parque Arqueológico de la Primera de Hierro, en Frescano, pero bueno, todo era allí también bastante precario. Y estas dos experiencias hicieron que cada vez tuviese más claro que quería independencia. Y esto en términos jurídicos viene siendo ser autónomo. Así que pusimos a hablar, mi socio también pensaba como yo, y entonces cuando surgió el proyecto de montar un espacio didáctico itinerante, ¿no? Tuvimos esta idea de negocio y se la planteamos a la Universidad de Zaragoza, que nos recomendó entrar en un curso de formación empresarial que superamos. Luego hicimos un crowdfunding para financiar parte de la inversión inicial.
tuvimos que pedir un préstamo y así pudimos configurar, poner los primeros ladrillos para en verano de 2014 empezar a funcionar como empresa. Cuando comenzamos con nuestra andada empresarial, la verdad es que había un alto grado de incertidumbre, ¿no? Porque el éxito determina el sustento, de manera que tienes que vender lo que estás haciendo para poder vivir. Conforme han ido avanzando el tiempo, hemos tenido un bagaje, digamos, algo que mostrar, hemos tenido un recorrido y esta incertidumbre ha sido más llevadera. No obstante, el moverse siempre en terreno movedizo también puede ser estimulante. Hay una parte administrativa que hay que hacer, albañilería, como en todos los trabajos, pero el proceso creativo de espacios didácticos es bastante estimulante, porque tenemos que recopilar información, tenemos que investigar, tenemos que hacer un estado de la cuestión, diseñar cómo va a ser el espacio, probar las primeras veces que hacemos porque las actividades las impartimos nosotros, ver cómo funciona, ver si transmite los conocimientos, si la escenografía es potente, es bastante interesante, aunque luego se fosiliza un poco. Una vez que la actividad ya funciona, estamos contentos con ella, es algo mecánico. No obstante, siempre se abren nuevas vías de investigación, porque, por ejemplo, con la virtualización, la digitalización, la creación audiovisual, bueno, siempre hay cosas nuevas que investigar. Eso es satisfactorio. Y luego también, para acabar, me gustaría contaros que hicimos una actividad de un ofrecer tu piscina en el Arqua, en Cartagena, y recibimos un correo de una arqueóloga alicantina que estaba casada con Tufan Tunalli, que era el capitán del barco, del Birazón, que había estado excavando en Turquía el yacimiento original. Y nos contactó, nos dijo que sus hijos querían hacer la actividad, que les parecía súper chula. Al final no pudieron venir, pero fuimos nosotros a hacer una entrevista y los conocimos, nos invitaron a su casa, nos dijeron que lo que hacíamos, ellos eran un matrimonio y se dedicaban también a la divulgación, eran un poco como nosotros y nos dijeron que lo que hacíamos nosotros era increíble, que teníamos que seguir, que teníamos que internacionalizarlo, que nos dio mucho ánimo y fue muy reconfortante ver que alguien que había estado allí en el yacimiento nos daba un empujón para seguir. Voy a compartir, gracias Manuel por poner el vídeo. Voy a compartir ahora mi PowerPoint. ¿Lo veis, verdad? Sí, creo que lo veis. Perfecto. Vale. Bueno, habéis visto precisamente a uno de los fundadores de esa empresa, como de una gran idea fue originalmente la de montar la réplica del pecio de Ogurún, han ido luego creando otros proyectos y han consolidado su empresa, y de hecho es una empresa consolidada, la de arqueología y didáctica. Por tanto, una vez más, digamos, exprimiendo las ideas y buscando salidas dentro de la gestión cultural, se pueden encontrar diferentes opciones laborales que siempre hay que valorar. Y por último, como no, la docencia. La docencia a la que se puede acceder tanto a la secundaria obligatoria como la profesional, como a las universidades públicas por oposición, o la que tiene que ver con colegios concertados o con universidades privadas por otro tipo de vía que no tiene por qué ser, bueno, que de hecho no es la oposición. En cualquier caso, la docencia es una salida fantástica que creo que debemos considerar, porque a mí, como comentario, me llama muchísimas veces la atención alumnos que
que te dicen, sí, bueno, pues es que al final voy a tener que hacer docencia porque no veo otra salida. Bueno, es que cuando uno estudia un grado de historia, su salida natural es o la investigación un poco o la docencia. Y la docencia, ¿qué puede hacer más gratificante, ¿no? que, que tener la oportunidad en una etapa, en muchos casos, crítica de las personas, que es la adolescencia, bueno, pues acercarles la historia, acercarles el papel de la historia en nuestras vidas, convertirlos en personas con capacidad de análisis, con capacidad de raciocinio, darle los instrumentos para que conozcan su pasado y las implicaciones en su presente, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por eso creo que la opción de hacer un máster de educación para ser profesor de secundaria es una gran opción. Y en mi caso personal yo os puedo decir que cuando dejé el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me volví a meter en la universidad, reconozco, hablando con la mayor sinceridad del mundo, que lo que más me echaba un poco para atrás era el tema de la docencia, porque yo estaba muy acostumbrada a la investigación y menos a la docencia. Y al final lo he replanteado todo de otra forma y me he dado cuenta que la docencia es una parte fundamental, que el alumno te hace no perder el pulso de la vida, de la sociedad actual, de lo que vale nuestra investigación, del papel que tiene en la vida de las personas. Y luego os puedo decir que hay pocas cosas más gratificantes que encontrarte a un alumno y que te diga bueno, pues que tus clases le gustaban o que aprendió mucho cuando te escuchó hablar de cualquier tema, ¿no? Entonces, de verdad, la docencia es un camino que se puede seguir. No os voy a poner otro vídeo que tenía preparado porque si no se va a hacer muy largo, pero era el vídeo del doctor Carlos García Benito, que es un investigador, probablemente uno de los mejores investigadores de arqueomusicología, que de hecho mañana, si os interesa, ofreceremos una conferencia de 5 a 6 que dará él precisamente sobre arqueomusicología. Él es músico, él tiene la carrera en el conservatorio y también es arqueólogo, hizo su doctorado en arqueomusicología, pero él, por ejemplo, es profesor de secundaria y es una labor, como él dice, muy gratificante el poder combinar lo que es la docencia en secundaria con su investigación que no la abandona, ¿no? Que cuando uno se apasiona por una cosa, pues evidentemente hace mucho para que poder seguir llevando a cabo su objetivo. Bueno, recapitulando, que no me quiero extender más. ¿Cuáles son las salidas profesionales que hemos visto? Hemos hablado, en primer lugar, de las habilidades que se nos presuponen a los arqueólogos, hemos hablado de toda una serie de competencias técnicas, pero también el trabajo de equipo, también el saber hacer una serie de cartografías, el plantear hipótesis en contexto histórico, toda una serie de cosas. Pero, ¿cuáles son las salidas profesionales, que era lo que verdaderamente nos ocupaba? Pues la investigación arqueológica en contexto académico, el sector privado, hemos visto también la conservación en museos y la investigación en museos. Por último, la gestión y didáctica en patrimonio, que os he hablado muy brevemente porque me consta que Felipe Vidal os dio una magnífica conferencia, entre otras cosas me consta porque la he escuchado. Y por último, la docencia. Solo me gustaría terminar diciéndoos que cualquiera de las opciones que elijáis es un camino duro. Yo os puedo hablar del mío particular, que es el de la investigación en el sector académico, y os puedo decir que es un camino duro y largo. No os voy a decir que con esfuerzo todo se consigue, porque odio ese tipo de máximas que además no son ciertas. Muchas veces uno se esfuerza y no lo consigue, pero es cierto que si uno se esfuerza tiene muchísimas más posibilidades de conseguirlo que si no. Así que si vuestro objetivo vital, o al menos profesional, está ser arqueólogo, y no olvidéis que he dicho objetivo vital porque efectivamente, aunque sea trabajo, dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida al trabajo y es importante que te guste. Si efectivamente os queréis dedicar a la arqueología, os aconsejo que os esforcéis y seguramente acabéis consiguiendo vuestros objetivos. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta, estoy aquí para lo que necesitéis. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna cuestión que queráis aprovechar y tratar con la doctora Diarte. A mí me ha gustado mucho una idea que has incidido antes de, si hay alguien que quiera preguntar, que hay una cuestión que me ha gustado mucho, que es sobre todo la cuestión del
del esfuerzo vital, por un lado, pero también como algunas de las personas que nos han narrado los vídeos y de alguna manera también ese miedo que a veces tenemos cuando somos jóvenes y dejamos los estudios, es el miedo a equivocarnos. El miedo a equivocarnos y el miedo a fracasar, que nos pongamos como nos pongamos, forma parte ineludible de la vida. Es decir, eso es algo que los anglosajones lo llevan bastante mejor que nosotros, pero los mediterráneos llevamos especialmente mal el fracaso y la sensación de que nos hemos podido equivocar y hay que desandar el camino andado y volver a empezar. Y a mí me ha gustado mucho el conjunto de los vídeos porque reflejan eso. Muchas veces, incluso en este tipo de jornada de empleabilidad, se te vende el éxito del proyecto, pero pocas veces se te explica las dificultades o los caminos que te llevaron a ese lugar, ¿no? Y parte de eso también es resultado de un cierto cierre de unas vías frente a otras. Y yo creo que eso es importante que se transmita, ¿no? Esa es mi impresión. Sí, efectivamente, una de las preguntas, cuando me planteé qué preguntas podía hacerle a estos compañeros, a los que les agradezco de verdad que hayan participado, era cómo habían llegado hasta el puesto laboral, digamos, que estaban desempeñando ahora, porque efectivamente no todos han tenido un camino directo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Marta Pérez Polo, que es una joven promesa de la investigación, señalaba pues que efectivamente ya había trabajado en gestión cultural durante un tiempo, o bueno, Héctor Conget estaba explicando pues un poco que estaba haciendo los cursos de doctorado y que finalmente, bueno, pues se metió en esto de la didáctica. Es decir, el camino no suele ser fácil. Lo que pasa es que yo insisto mucho en que con el esfuerzo se consigue. Y también, en relación a lo que has dicho, no sé si ha habido un momento que no sé si se me ha entendido bien lo que quería decir, pero que efectivamente nuestros currículos normalmente muestran una serie de éxitos, que están muy bien, pero que para al final llegar a lo que queremos tenemos que acumular muchos noes. Y yo efectivamente, a veces cuando me dicen, bueno, ¿cómo ha sido tu trayectoria vital? ¿No? Y entonces tú cuentas, pues Juan de la Cierva, postdoctoral, Marie Curie, Ramón y Cajal, no sé qué. Todo el mundo dice, qué maravilla, sí, qué maravilla. Yo te estoy contando lo que me han dado. Pero si quieres, es que ya ni me acuerdo de lo que no me han dado, porque efectivamente para obtener muchos síes he tenido muchos noes. Entonces, yo siempre insisto que si uno quiere dedicarse a investigación en arqueología y concretamente en el mundo académico, que es el que mejor conozco, bueno, pues tiene que poner mucho de su parte, esforzarse mucho y también tener unas espaldas un poco anchas para soportar esos noes, porque el sí llegará, pero a veces cuesta, ¿no? Yo creo que la arqueología es un trabajo que casi todos los arqueólogos que conozco son muy apasionados de su trabajo. Requiere altas dosis de pasión porque es verdad que puedes pasar por momentos un poco precarizados en un campo o en otro, me da igual que sea investigación, que sea arqueología comercial, pero poco a poco se suele conseguir lo que, si uno se esfuerza, lo que pretende, ¿no? También insisto, no quiero decir que odio esas máximas de si luchas lo consigues. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero en general sí que es verdad lo que he dicho antes, que si te esfuerzas hay muchas más posibilidades de conseguirlo, ¿no? Esa era un poco la idea que quería mostrar y que efectivamente estudiando arqueología hay pues un ramillete bastante importante de salidas en la que uno puede un poco incluso probar, es decir, que no tienes por qué descartar una o ponerte con otra sí o sí, sino que puedes un poco también tienes la opción de jugar con ellas y ver qué se adecua más a tus cualidades. Ya es un poco autoconocimiento del que hablábamos al principio, ¿no? De saber cuáles son las habilidades que te caracterizan y dónde vas a poder desarrollar un mejor papel. Pues muchas gracias, Pilar. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Si quieres te leo, hay una pregunta, ¿de acuerdo? No sé si la estás leyendo. La estoy leyendo. Hola, me ha parecido muy amena la ponencia, sinceramente. ¿Hay alguna ley, norma interesante o curiosa a destacar en el mundo de la arqueología, sobre todo a la hora de la práctica, ya que se está trabajando continuamente con material delicado o relevante? Bueno, concretamente en España la ley fundamental es la 1685, que os recomiendo que os compréis si la tenéis en casa, porque es la que gestiona todo. Esto es bastante importante
Porque por contarte algo así curioso, ¿no? Algunos jóvenes que están estudiando historia creen que pueden, a lo mejor no una excavación, ¿no? Porque parece que ahí va a haber un arqueólogo pues controlando todo, como así es, pero a lo mejor piensan que pueden ir a prospectar, que sabéis que prospectar consiste en hacer viajes exploratorios en una zona rural, en el campo, y recoger material, generalmente con un GPS para georreferenciarlo, pero para luego estudiar ese material y ver un poco dinámicas y patrones de asentamiento, ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, para coger 4 trozos de cerámica puedo hacerlo, ¿no? Pues no, no se puede. En España la ley es muy restrictiva, la 1685, todo lo que está, me da igual que el campo sea tuyo, que no sea tuyo o que sea de un primo tuyo, todo lo que está en el subsuelo del territorio español, pero también en la superficie con valor patrimonial es del Estado. Y, por tanto, como curiosidad, te digo que si vas por el campo y ves un trocito de cerámica romana de esta roja brillante, la tierra sin plata, pues por muy bonita que sea, en buena teoría no la puedes coger. Y de hecho, contarte que, por ejemplo, Manuel y yo no hace demasiado estábamos prospectando en el campo. Nosotros, evidentemente, íbamos con todo tipo de permiso, pero para que veáis que esas cosas sorprendentemente no es ninguna broma, sino que se controlan, nos paró la Guardia Civil, nos hizo sacar los papeles y comprobó que efectivamente éramos arqueólogos y que efectivamente estábamos haciendo un trabajo con los permisos adecuados. Así que, fundamentalmente, para trabajar en España, la 1685. Luego también os digo que en cada país hay diferentes leyes y según el país os tenéis que regir en ellas. Así que hay, por ejemplo, la ley española junto con la italiana y probablemente la griega, pero sobre todo la española y la italiana son muy restrictivas y que hay otros países que son menos restrictivos. De nada, encantada. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, alguna cuestión. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues sí. Silvia. No tengo preguntas, entre otras cosas porque he tenido que alternar tu charla con gente que ha venido al despacho, pero te quiero agradecer la charla, Pilar, me parece que ha sido maravilloso. Lo que has dicho al final es muy relevante, lo de que en el currículum ponemos todos los éxitos, pero no ponemos los fracasos porque se multiplicarían las páginas del currículum a la bestia. Y en cualquier caso, lo que tú no vas a decir, pero sí voy a decir yo, es que tanto Manuel como tú sois investigadores muy brillantes, es decir, uno puede conseguir dedicarse a eso también con un currículo quizá no tan brillante como el vuestro, es decir, vosotros sois investigadores de 10 y eso también hay que decirlo, es a donde hay que ir, es verdad, pero vosotros sois un ejemplo súper top y es desde luego un lujo y un placer contar con vosotros en la Universidad de Alcalá y también un honor, y especialmente en nuestra facultad. Y ha sido estupendo que tu charla sea la última porque me parece que ha sido un colofón estupendo, no quería dejar Muchas gracias. Gracias, por tus cariñosas palabras. Bueno, ya lo he dicho al principio, pero vuelvo a repetir, creo que le he dado toda la enhorabuena al equipo de Canal por preparar estas jornadas, porque es verdad que muchas veces se nos ha demandado desde los estudiantes de ¿y qué hago con mi vida?, ¿no? Y creo que estas jornadas, no sé, tengo la sensación que han venido para quedarse en el sentido de que al final ofrecen muchas posibilidades a los estudiantes que en los últimos años se encuentran en un mar de dudas. Y si podemos echarles una mano, pues mejor que mejor. Y yo, como no, agradeceros que me hayáis invitado. Encantada de haber participado. Ha sido un placer. Y bueno, Manolo, te dejo que te despidas y también públicamente te doy las gracias porque si alguien se ha trabajado estas jornadas ha sido Manolo, así que merece cerrarlas con honores. Así que ya bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, simplemente os quiero decir a todos los que habéis estado a las jornadas que han sido las primeras, esperemos que haya más. Ha sido una iniciativa del decanato orientada directamente hacia vosotros, orientada también a que desde las propias humanidades
reflexionemos sobre la empleabilidad. Muchas veces nos llegan mensajes externos sobre las condiciones de empleabilidad, sobre lo que el mercado demanda, sobre la eficiencia, no eficiencia. Y creo que también nosotros, desde nuestra posición, podemos reflexionar y acercarnos a lo que queremos hacer y al propio mercado laboral, que muchas veces está muy mediatizado por titulares que en muchas ocasiones esconden al menos no la verdad completa de la situación. En ese sentido, la intención del decanato, con Silvia a la cabeza, es seguir fomentando estas jornadas y posiblemente multiplicando los enfoques, que es una de las ideas que tenemos para próximas iniciativas, es decir, ampliar el abanico, ampliar distintos enfoques para que cada año pues, tengáis una visión mucho más rica, más complementaria y también más poliédrica de lo que es la empleabilidad en humanidades, que eso es básicamente lo que pretendemos. Y agradeceros a todos una vez más pues vuestra asistencia y vuestra participación. Ha sido un placer ver cómo habéis participado y ver también pues el interés que mostráis con todo este tipo de iniciativas que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias a todos.